Aquí comienza Psicología al Día. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Psicología al Día. Hoy vamos a hablar de la psicología social y precisamente nos están acompañando algunos estudiantes de comunicación social y de psicología social de la Universidad Católica de Oriente. Hoy me acompañan Jason Gaviria, Laura Franco, Luz Mireya Bedoya y Juan Pablo Tavares. Muchachos, pues bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de la psicología social, que se dice que es una de las disciplinas más diversificadas dentro de las ciencias sociales en cuanto a contenidos y asuntos estudiados. Según Turner, en 1999, explica que todos los seres humanos pertenecen a grupos, viven en ellos y en muchas ocasiones sienten, piensan y actúan como miembros de esos grupos o influidos por lo que pasa dentro de estos. El pensamiento, las emociones, las actuaciones de los humanos no pueden explicarse únicamente por factores individuales. Es necesario integrar en la explicación los factores que acontecen fuera de la persona, por ejemplo, en sus grupos. Entonces se dice que la psicología social investiga al individuo dentro de los grupos sociales. El término grupo en psicología social ha sido usado para designar a dos realidades, el grupo interactivo y el grupo social. Ese primero, que se refiere a microsistemas donde los individuos establecen relaciones entre sí, estamos hablando de familias, de redes sociales, de grupos informales. Y el segundo se refiere a categorías sociales, digamos que étnicos, de género, profesionales, demográficos. Entonces, la psicología social es un tema bastante amplio. Como les decía, estos compañeros de estudiantes de la Universidad Católica de Comunicación Social y Psicología Social nos van a estar contando un poquito acerca de esos autores. También invitamos al psicólogo y profesor Cristian Duque para que nos contara también acerca de la psicología social, para que empecemos a entender un poquito de qué se trata. Además, porque se dice que la psicología social está relacionada con dos ciencias, que son la sociología y la psicología. Y de estas salen un término que es la psicología social sociológica, que se refiere a los grupos, y la psicología social psicológica, que es la que habla de las conductas individuales. Bueno, Jason, muchas gracias, como les había dicho, por haber aceptado esta invitación. Y usted nos va a hablar acerca de las raíces de la psicología social en el siglo XIX. Jason, adelante. Sí, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que yo vengo a exponer básicamente son las raíces de la psicología social en el siglo XIX, aunque dicen que las notas del pensamiento de psicología social pueden remontarse a los antiguos pensadores de la Grecia clásica. Ibáñez propone al filósofo italiano del siglo XVIII, Giambattista Vico, como el antecedente de la psicología social. La obra de Vico representa un punto de interés ante la psicología social por tres anotaciones básicas. La primera es la idea de que el fundamento de una sociedad lo constituyen los significados compartidos, puesto que estos permiten la interacción entre las personas que integran la sociedad. El segundo punto es el carácter construido que posee toda sociedad como producto de la actividad desarrollada en ella por los individuos. Y el tercero es la noción de que los contenidos sociales son más dinámicos que inmutables, ya que resultan de la actividad de los individuos y el desarrollo de la misma. Jason, ¿cuáles son los autores que han aportado al pensamiento y a la psicología social alrededor del mundo? Es preciso pues hablar de Augusto Comte. Él es un filósofo que tiene gran importancia y es considerado el padre de la sociología moderna. La obra de Comte es desde tres estadios fundamentales, que es el estadio teológico, que está caracterizado por la explicación de los fenómenos en términos de fuerzas sobrenaturales, el estadio metafísico, que es una explicación teológica a los fenómenos, y el estadio positivo, que ya permite es como la experimentación y la observación y la formulación de hipótesis, pero por verificación o por experiencia. Emile Durkheim es una psicóloga que aporta también, se remonta como una psicología colectiva. Para Durkheim, la sociedad es algo más que la mera suma de los individuos, es una realidad específica con caracteres propios. Decía que era imposible conocer lo social partiendo de lo individual. Tengo entendido que el psicólogo francés Gabriel Tarde se oponía a este concepto de Durkheim de conciencia colectiva. El comportamiento colectivo no puede explicarse por procesos que están fuera del individuo, propone Gabriel Tarde. Él dice que es imposible hacer una sumatoria de que toda la masa o toda la población va a pensar de una misma forma sin tener en cuenta qué es lo que cada una de esas personas aporta a esa masa o a ese colectivo.
Después aparece Gustavo Le Bon. Este es un autor muy estudiado por su obra Psicología de las Masas. Le Bon expone que lo que hay es una psicología en la masa. Claramente, pues, los individuos pierden la capacidad de racionalizar, vuelven a un estado primitivo cuando pertenecen a una masa. Jason, hablemos del pensamiento social en Alemania. Voy a empezar a hablar de el filósofo Hegel, que afirma que el pensamiento humano, como característica psicológica de los individuos, debe enmascararse en la historia para poder ser inteligible, ya que este pensamiento es un producto social. Lo que nos propone Hegel es pensar la psicología como una evolución de la historia. Es algo que, bueno, si bien es individual o es colectiva, es algo que se ha venido formando a través de la historia. Luego viene Diethley. Diethley nos propone dos formas de psicología: la psicología explicativa y la psicología comprensiva. La psicología explicativa es el método de las ciencias naturales y un análisis empírico y experimental. Y la psicología comprensiva, entonces, ve a la persona como una entidad de carácter histórico en vez de como un ser inmutable. Ahora voy a hablar de este autor que también es muy importante para la psicología social, Wilhelm Wundt, y su obra La psicología de los pueblos, que más adelante tuvo una traducción más adecuada y fue nombrada Psicología de las culturas. La forma como Wundt nos empieza a definir la evolución de la psicología social va desde el totemismo y la relación que tenía el hombre con el animal, pero el animal, por su fuerza y su agresividad y su ferocidad, se superponía al hombre. En realidad lo que hacían en las tribus era venerar esculturas o formas de animales. Últimamente se habla desde lo estatal y lo religioso como estado. Y este estado religioso nos permite ver que hay una persuasión muy sutil de las deidades para darle al hombre la tranquilidad de que hay algo más grande que puede castigarlo en cualquier momento, por lo cual debe hacerse responsable de sus acciones. La interpretación marxiana afirma que el carácter histórico y social debe ser humano. La conciencia para Marx es un producto social, porque existe el lenguaje, y el lenguaje es conciencia compartida que nace de la necesidad de relacionarse. Ferdinand Tönnies es otro de los autores a citar en este barrido histórico desde la Alemania, y nos propone dos tipos de voluntad: la voluntad orgánica y la voluntad reflexiva. La voluntad orgánica es la expresión natural y espontánea del carácter humano, y la voluntad reflexiva está determinada por el pensamiento y es una voluntad mediada por el raciocinio y el interés calculado. Para Peirce, el conocimiento de la realidad genera dudas. La duda es lo contrario a la creencia, y solo esta podrá llevar a la persona a un estado de seguridad cognoscitiva al que difícilmente renunciará si tuviera que admitir otra creencia que negara la primera. William James se consideró deudor de la obra de Charles Peirce. Sin embargo, su planteamiento responde a principios que acentúan el individualismo, pues defiende la singularidad de la experiencia de cada persona y el carácter más individual que de la conciencia social. Bueno, Johnny, pues esto básicamente es lo que puedo compartirte de lo que son las raíces en la psicología social del siglo XVIII y un pequeño barrido desde diferentes lugares. Jason, muchísimas gracias, y bueno, yo los invito para que escuchemos una parte de la entrevista que le hicimos al profesor Cristian Duque, donde nos habla de la psicología social y un poco también de la historia de esta. La psicología como tal se ha venido instaurando, se ha venido estableciendo en la cultura a partir del siglo XIX como tal, con el nombre como tal, a través de algunos psiquiatras, médicos, y ya cuando se empezaron a generar algunas escuelas. A partir de ahí la psicología tiene como centro o foco de atención el estudio del hombre, en un primer momento de su esencia, de su interioridad, pero luego al buscar una connotación científica empieza a direccionar su trabajo sobre todo a lo visible. De ahí surge el conductismo, surge la psicología cognitiva, la psicología dinámica, que se centra más pues como en todo ese estudio de los comportamientos y la forma como el ser humano procesa la información, y esto se traduce en la forma como
actúa y se comporta en contexto. Al comportarse en contexto, entonces empiezan a encontrar algunas dificultades o falencias que hay con relación a la sociología como tal, que la sociología como tal estudia por una parte las interrelaciones sociales, la forma como se organizan las comunidades y cómo se da pues como una constante afectación entre las personas pertenecientes a un grupo como tal. La psicología empieza a encontrar que hay unos aspectos como ya más propios de su objeto de estudio, y es mirar cómo desde las teorías sociales del desarrollo, desde la teoría evolucionista y de la teoría de la constitución psíquica del ser humano, se encuentra que hay factores sociales y ambientales que determinan y afectan la forma como se constituye la personalidad. Por lo tanto, entonces la psicología social, a diferencia de la sociología que se centra en las interacciones y afectaciones, se empieza a focalizar más en la forma como la sociedad afecta el psiquismo de la persona, y a la vez cómo desde esas formas de organización social se van estableciendo aspectos que ayudan a la liberación de la conciencia o ayudan a la alienación del ser humano. En términos generales, o al menos para Latinoamérica, empezaron a surgir personajes muy interesantes como fueron Martín Baró, como fue Pichon Rivière, personas que empezaron a estudiar y a sistematizar toda esa información de la forma como los grupos se organizaban, de cómo se daban unas dinámicas. Freud en antaño hablaba también de la psicología de las masas, cómo el grupo modifica al individuo, cómo muchas veces cuando no hay un proceso de individualidad, entonces la falta de identidad de las personas se confunde en las masas. Por ejemplo, tenemos el efecto de las barras bravas, donde la gente realmente coloca su identidad, coloca su ser, coloca su yo en un yo colectivo, precisamente porque no hay un proceso de identificación, no hay un proceso de diferenciación. Y continuamos acá en Psicología al Día. Nos acompaña Laura Franco, también compañera de Psicología Social de la Universidad Católica de Oriente, y Laura nos va a hablar acerca de las orientaciones teóricas de la psicología social. Adelante, Laura. Muchas gracias, Johnny. Bueno, hay algo fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de hablar de la psicología o de la historia de la psicología social, y es que la psicología como tal se divide en escuelas teóricas, y estas teorías también aportaron pues como a todo el desarrollo de la psicología social. Entonces empecemos con la orientación psicoanalítica. Esta postula que el instintivismo de Freud, que se distingue en muchos aspectos al de McDougall, constituyó también a que los psicólogos sociales fijaban la atención en la importancia de los instintos en la conducta social. Pero la influencia de Freud en la primera psicología social no fue tan fuerte como en la de McDougall, probablemente porque los instintos que postula Freud son más lejanos, menos definidos y más difíciles de manejar que los de McDougall. Es decir, que McDougall manejaba pues como una teoría mucho más clara. Pero en el año 1968 se explica que el psicoanálisis no llegó a tener influencia, pues la influencia que se esperaba en la psicología social. Y son 4 razones. Estas 4 razones es porque el psicoanálisis es considerado como la psicología del instinto, y entonces no tenía nada que ver ahí como con la psicología social. La segunda razón es porque el pesimismo que Freud manejaba sobre la sociedad es incompatible con el ambientalismo de los psicólogos sociales. La tercera razón por la que el psicoanálisis no tuvo tanta influencia en la psicología social es porque el psicoanálisis ha estado estrechamente asociado con las patologías psicológicas y no ha sido capaz de presentarse de tal modo como a los psicólogos sociales puede ver su relevancia pues en el campo social. La cuarta razón por que el psicoanálisis no tuvo influencia en la psicología social es porque el psicoanálisis no tuvo débil acogida en las universidades estadounidenses en la época de la consolidación de la psicología social. ¿Cuál ha sido la influencia de la teoría conductista en la psicología social? El conductismo parecía estar llamado a ser la orientación dominante en la psicología social, por 2 razones. La primera, porque el conductismo llegó a ocupar el papel de superioridad en la psicología estadounidense. Y la segunda es por su principal postulado, que dice que la acción humana está regida por acontecimientos exteriores o ambientales. Sin embargo, la incidencia del conductismo en la psicología social no ha sido tan explícita. Taylor, considerado el padre de la administración científica, señala 2 factores por los cuales el conductismo perdió protagonismo en la psicología social. En primer lugar,
por la ubicación que realiza las causas de la conducta. Es decir, que solamente tiene la conducta enfocada en ambientes externos y no en la interpretación como tal del individuo. Y en segundo lugar, por su focalización sobre la conducta sin tener en cuenta las actividades mentales internas, pues ignora todas las experiencias psicológicas. Laura, hablemos de la psicología gestáltica. En cuanto a la psicología gestáltica, que Gestalt traduce en alemán forma o figura, fue bastantes años la orientación dominante de la psicología social. Esta psicología gestáltica aportó bastante por sus teóricos, porque quiere decir que las personas reaccionan en función de cómo perciben, dicho en otras palabras, en función del significado que otorgan. Ahora cuéntanos acerca de la psicología cognitivista. Esta sí es una de las aportes más fundamentales en la psicología social, y es porque la persona es procesadora activa de información e interpretadora de la realidad. La interpretación de un estímulo depende tanto de las características de esta como de las experiencias del perceptor, así como de sus pautas de comparación. La persona intenta organizar su experiencia y esta organización implica tanto una selección como una simplificación de sus contenidos mentales y de la realidad circundante. Lo anterior es aplicable tanto al comportamiento social como al no social, pero esta psicología o esta teoría cognitivista fue una de las que más influyó porque trata de los procesos tanto mentales y estos como influyen en la sociedad. El hecho es que tanto el psicoanálisis como el conductismo, pese a sus grandes discrepancias, presentaban ambos una noción que, implícitamente y aún sin pretenderlo, dejaban entrever dudas sobre algunos de los valores fundamentales de los Estados Unidos, tales como el libre albedrío, la preeminencia del raciocinio o la capacidad de elección. Las propuestas cognitivistas, por el contrario, permitían mantener explícitamente a salvo estos valores que legitimaban al individuo ideológico. Bueno, Johnny, estos fueron pues como los aportes que las teorías de la psicología aportaron para la psicología social. Laura, muchísimas gracias. Vamos a escuchar otra parte de la entrevista de Cristian Duque, el profesor de psicología, y ya regresamos con más de nuestro programa Psicología al Día. De los autores que mencionaba, pues uno de los que a mí me llama más la atención es Martín Baró, quien vivenció algo muy similar a lo de nuestro país, una guerra en El Salvador de guerrillas y demás, y donde él era un sacerdote pero era psicólogo y se comprometió con el cambio que se estaba dando y generó algunos textos o escrituras de reflexión, principalmente sobre la psicología como un medio de liberación, para generar una conciencia, para que las personas que pertenezcan a un grupo social, a una cultura, a una sociedad determinada, pues pertenezcan a esta, pero desde su conciencia, desde el desarrollo de sus potencialidades, puedan asumir su destino, no como borregos, sino que puedan asumir su destino prácticamente con entereza, con conocimiento y con propiedad. Juan Pablo Tavares se encuentra desde Celeste Estéreo en el municipio de La Ceja. Él nos va a contar acerca del desarrollo de la psicología social como disciplina diferenciada. Adelante, Juan Pablo. Buenas noches, Johnny. Efectivamente, en esta sección hablaremos a grandes rasgos del desarrollo de la psicología social como disciplina diferenciada. Inicialmente, es importante tomar como referencia las condiciones sociopolíticas y económicas en Europa, estrechamente vinculadas al clima prebélico, que provocaron un éxodo significativo de pensadores y científicos sociales hacia los Estados Unidos en los años 30 del siglo XX. El progresivo ascenso del nazismo hizo que fueran Alemania y Austria los países que experimentaran más intensamente el exilio de su población, incluyendo a destacados filósofos, sociólogos y psicólogos. Entre ellos se encontraban procedentes de Austria Paul Lazarsfeld, Fritz Heider y Jacob Ley Moreno, y procedentes de Alemania la Escuela de Frankfurt casi al completo, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Erich Fromm. El núcleo de la Escuela de la Gestalt con Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, así como Kurt Lewin. Aunque algunos de ellos eran psicólogos que no cultivaron directamente la psicología social, el trabajo y producción de todos ellos en los Estados Unidos dejarían una extraordinaria impronta en el estudio sobre el ser humano, lo cual benefició la apertura de fructíferos caminos para el pensamiento psicosocial. Es así como la psicología social vivió en el periodo que transcurre entre la década de los 30 y la de los 50 del siglo XX un extraordinario desarrollo. Consolidación de la experimentación, ampliación temática, formulación de teorías explicativas, impulso de la aplicación y reconocimiento institucional.
Este desarrollo seguirá con una nueva etapa de expansión en las 2 décadas posteriores. Juan Pablo nos cuenta más sobre psicología social en la época de los 60 y 70 del siglo XX. Ahora bien, entre la década de los 60 y los 70 del siglo XX, la psicología social vive un segundo momento de expansión y de gran producción investigadora y editorial. La consolidación de líneas de investigación, de institutos y departamentos universitarios, así como las numerosas formulaciones teóricas surgidas en la etapa anterior, seguirá promoviendo el desarrollo de la disciplina, 2 hechos que denotan la madurez académica de la psicología social en este periodo, como lo son la gran expansión que experimentó en las universidades estadounidenses y la creación de numerosas revistas y publicaciones periódicas en las que la investigación encuentra una mayor circulación y el conocimiento acumulado una mayor difusión. Sin embargo, aparece una crisis en los 70 que habrá que buscar los motivos no solo en factores internos de la disciplina, sino también en el marco general del pensamiento científico. En concreto, la crisis del pensamiento moderno y la cuestión de los límites de la razón. Las ciencias sociales son herederas de la modernidad y una de las características más singulares de esta es la confianza depositada en el progreso fundamentado en la razón. Aquí podría entrar una pregunta: ¿cómo se resolvió la crisis? Rigsman y Stroff explican que la crisis condujo a partir de los años 80 a una división de la disciplina. Por un lado, se mantuvo el viejo paradigma experimentalista, con su asimilación al modelo de las ciencias naturales y con un marcado acento cognitivista. Por otro, se desarrollan modelos alternativos como el etogénico, el constructivismo social, que rechazan el paradigma experimentalista y el método hipotético deductivo para la psicología social. Pues Mireya Bedoya nos va a hablar acerca de la psicología social en Latinoamérica, nos va a hablar un poco acerca de la psicología social comunitaria, la psicología social crítica y la psicología social de la liberación. Adelante, Mireya. Bueno, vamos a hablar de la psicología social que empezó a surgir en los años 60 en América Latina. Esta reproducía teorías, métodos y técnicas, tanto de Europa como de Estados Unidos. Se enfocaba más en Francia, en la teoría que daba Francia, pero en la década de los 70 empezó a cambiar esta dependencia. Maripsa Montero, una venezolana, y otros psicólogos latinos comenzaron a manifestar molestias e inquietudes que tenían con respecto a esta psicología y se hacían una pregunta muy importante: ¿qué tipos de psicología social era incapaz de ocuparse de los problemas psicosociales existentes que aquejaban a las personas y a la sociedad? Una pregunta muy concreta y ayudaba a entender el desarrollo de esa psicología en nuestro continente. Existen 3 modalidades de psicología social en América Latina: psicología social comunitaria, psicología social crítica y psicología social de la liberación. Vamos a definir cada una de estas. Psicología social comunitaria. Esta permite desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas y producir cambios en el ambiente y en la estructura social. La autora Maripsa Montero dice textualmente: este ayuda a los procesos de cambio en la comunidad o grupo, pues sus integrantes son sujetos activos capaces de conducir y modificar sus vidas. La segunda psicología se llama psicología social crítica. Empezó a desplegarse en los años 80. Inicialmente comenzó en denunciar las condiciones socioeconómicas, es decir, a factores socioculturales, históricos y característicos de la sociedad en los años 60 y 70. Conducía a una escasa aplicación de los resultados y la rutina de las investigaciones. La tercera, psicología social de la liberación. Esta rama propone la participación activa de los ciudadanos en la construcción de la realidad. Su foco está puesto en quienes son víctimas de las situaciones de opresión y se encuentran excluidos de los bienes sociales y de las decisiones que los afectan. Esta es como la historia que tiene la psicología social en América Latina desde sus inicios hasta en la actualidad. Juan Pablo Tavares nos sigue acompañando desde La Ceja y bueno, Juan Pablo, lo dejo para que usted dé un final a este tema tan importante como ha sido la historia de la psicología social alrededor del mundo y también en Latinoamérica. Finalmente, podríamos concluir diciendo que en los últimos años la psicología social aplicada se ha hecho eco de las aportaciones de la corriente llamada psicología positiva.
Esta corriente, surgida en el ámbito de la psicología clínica, pone el punto de mira en la potenciación de los recursos psicológicos y sociales de la persona, más que en el análisis de los rasgos patológicos y la enfermedad mental. Se identifican como factores de bienestar las relaciones sociales, la potenciación de las capacidades, la implicación personal en los asuntos cotidianos y la influencia positiva sobre los acontecimientos. Tal visión de las cosas contiene también referentes para la psicología social aplicada en el sentido de promoverse intervenciones en el terreno comunitario, organizacional y educativo de las personas y los grupos, más que en el diagnóstico y la aplicación de problemas específicos. Emerge en este contexto el concepto de capital social, entendido como aquellas potencialidades de la persona que se derivan de sus relaciones sociales y que son utilizadas como instrumento para aumentar la capacidad de acción y satisfacer objetivos y necesidades en la vida social, al tiempo que facilitan la cooperación interpersonal en beneficio mutuo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a nuestros invitados por haber participado en nuestro programa, por supuesto al profesor Cristian Duque por haber aportado todo su conocimiento, y también agradecemos a todos los oyentes por acompañarnos siempre en Psicología al Día. Hasta la próxima semana. Estar ahorcado no es tan malo, miremoslo así, seamos positivos.